vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor, ¿sí? Eh, Seguramente la mayoría estuvo presente el día domingo, ¿sí? Quizás algunos no y vieron después el vedito o no, pero estuvimos hablando sobre Hechos capítulo 3, ¿sí? Estuvo Norberto Usinger de Crespo, invitado, y nos compartió, ¿sí? Sobre Hechos capítulo 3 y estuvo meditando sobre versículo 1 a versículo 10, ¿sí? De Hechos capítulo 10. Y yo quería sencillamente continuar, pero no continuar un detalle de exactamente cuáles fueron las cosas que sucedieron, sino la repercusión de todo eso y todo lo que se vivió después. Porque Norberto nos compartía sobre lo que hicieron aquí Pedro y Juan. Recuerden que Pedro y Juan, y repasamos rápidamente por tema del tiempo, dice que fueron, cuando entraban al templo, allí encuentran a un hombre, ¿sí? Paralítico, y le dicen lo que tanto hemos o sabemos, ¿no es cierto? En el versículo 6, que le dice de capítulo 3, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y Norberto nos desafiaba a poder dar lo mejor de nosotros. Y Pedro y Juan dieron lo mejor, ¿sí? Y eso mejor tenía que ver con usar los recursos de Dios. Y yo me quedé con esa frase que él compartió el domingo. Nos desafiaba a usar los recursos de Dios. Y muchas veces cuando vamos y estamos en una situación quizás similar, buscamos resolver la situación con nuestros propios recursos, ¿sí? Con lo que nosotros creemos que, bueno, podemos. Sin embargo, el desafío era a buscar los recursos de Dios para poder bendecir al prójimo. Y esa es la única manera en la que lo vamos a realmente bendecir. A veces nosotros, como escuchábamos el domingo, creemos que la bendición tiene que ver con exactamente la necesidad puntual, y a veces sí, pero a veces hay mucho más atrás de ello, ¿sí? Y lo pudimos ver el día domingo. Pero como dije, no quiero detenerme mucho en recordar, ¿sí? Fue hace 2 días, así que lo tenemos todo fresco, ¿sí? Y si no, lo podemos leer allí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pero yo hacía énfasis en esto, en dar lo mejor de mí, y eso, y específicamente usar los recursos de Dios. Y seguir leyendo la historia, que se extiende en capítulo 4, ¿sí? Y llega, que se extiende por capítulo 3 y llega incluso a capítulo 4 casi completo. Toda la repercusión que tuvo a partir de ese hecho realmente nos deja también una enseñanza. Ahora, ¿por qué hubo una repercusión? Porque Pedro y Juan, ¿sí? Usaron los recursos de Dios. Si Pedro y Juan no hubieran usado los recursos de Dios, hubieran usado sus propios recursos, no tendríamos capítulo 3, todo lo que sigue, y no tendríamos capítulo 4. Tenemos estos 2 capítulos porque 2 hombres de Dios, ¿sí? Usaron los recursos de Dios. Y a partir de ahí se desencadenó una serie de cosas que quisiera compartir con ustedes. Lo primero que sucede lo encontramos en el versículo 11 de capítulo 3. Dice, y teniendo asido a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y allí comienza Pedro a predicar el Evangelio. Así que lo que primero se desató, o la primera repercusión que tuvo, fue la oportunidad. Lo primero que sucedió frente a esta actitud de Pedro y Juan de no ir por sus recursos, sino utilizar los recursos del Señor, fue la oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de predicar el Evangelio. Allí se generó toda una reunión, la gente obviamente asombrada por por lo que se había visto, por lo que había sucedido allí. Era una persona conocida que estaba siempre en el templo, de repente estaba caminando, así que la gente alrededor
se agolpó a ver qué es lo que sucedía y allí se desató la oportunidad para predicar el Evangelio. Y esto lo vemos repetidamente, ¿sí? En otras oportunidades donde también hay un evento que obviamente llama la atención, obviamente despierta el interés de las personas y acuden, ¿sí? Y allí se genera la oportunidad de predicar el Evangelio. Ahora ustedes imaginen qué cosas tan grandes se hubiera perdido si Pedro y Juan sencillamente no hubieran utilizado los recursos de Dios, hubieran utilizado sus recursos, quizás alguna moneda que le quedaba, quizás alguna buena intención para con el hombre, pero ellos al utilizar los recursos de Dios, el poder de Dios, transformó una vida, ¿sí? Y allí se desató una oportunidad de predicar el Evangelio, y no solo eso, sino que dice que miles de personas se convirtieron en consecuencia. Yo digo, qué importante, ¿no es cierto?, el usar los recursos de Dios, ¿sí? ¿A dónde nos puede llevar? Es cierto que para predicar el Evangelio no hay que solamente esperar la oportunidad, sino hay que ser intencionales, hay que ir y predicar. Me queda siempre el dicho yo lo leí en campo misionero, un artículo sobre Tito, no sobre Tito de la Biblia, sino sobre mi tío Tito, eh, que mi tío Tito allá Barolín, sí, que antes de morir, él, cuentan ahí lo que los conocían un poquito más de cerca, que él recorrió varios de sus contactos, que ya le había predicado el Evangelio, pero quería asegurarse de hacerlo por última vez, porque él tenía claro que ya el tiempo en sus días ya le estaban quedando pocos, así que con su último esfuerzo fue y recorrió los lugares donde tenía contactos, quizás fue con un abogado, fue allí al pueblo, pero dice que entró a una despensa, que es un supermercado allá sobre la ruta, y una persona le preguntó, cuando él estaba contando esto, le dice, ¿y se dio la oportunidad de predicar? Y él le respondió, no, la oportunidad no se dio, porque yo fui a predicarle, o sea, no es que yo esperé que se dé la oportunidad, o sea, yo fui a predicarle. Y digo, qué interesante, ¿no? Porque habla de que es necesario no esperar la oportunidad, sino realmente ser y tomar la iniciativa para predicar el Evangelio. Muchas veces podemos quedarnos en que, bueno, estoy esperando la oportunidad, la mejor oportunidad. A veces creemos que la oportunidad de predicar el Evangelio tiene que ver con, bueno, cuando mi compañero de trabajo entre en una crisis o cuando pierda el trabajo, cuando tenga una situación particular, bueno, ahí le voy a predicar. Sin embargo, el Evangelio, el Evangelio tiene que ver con solucionar un problema eterno, ¿sí? En primer lugar. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos que esperar a que haya una crisis terrenal o temporal, porque la solución del Evangelio tiene que ver con carácter eterno. Entonces, la importancia de tomar esa iniciativa, ¿sí? Eso está claro. Pero yo a lo que voy aquí es que muchas veces nuestra propia vida es una oportunidad. Nuestra propia vida genera esa oportunidad. Y cuando yo con mi vida, ¿sí? Cuando yo con mi vida uso los recursos de Dios. Cuando yo con mi vida, con mi andar diario, vivo usando los recursos de Dios, mi propia vida va a generar la oportunidad. Y no es que yo estoy esperando una oportunidad de que suceda algo, sino que la oportunidad va a estar continuamente. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de usar los recursos de Dios. Fíjense lo que pasó acá. Usaron los recursos de Dios y se generó la oportunidad de predicar el Evangelio. En mi vida, cuando con mi vida yo vivo una vida usando los recursos de Dios, continuamente va a estar la oportunidad generándose para predicar el Evangelio. ¿Y qué significa usar los recursos de Dios? Significa, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Tener una mente, un corazón, ¿sí? Una mentalidad de oración, ¿sí? Para con
este tema. Yo en mi trabajo tengo que tener claro, o en mi estudio, en la secundaria, en la escuela, donde esté, tengo que tener claro que yo estoy en ese lugar y tengo una misión que cumplir en ese lugar y no estoy allí solamente porque, bueno, se dio esa oportunidad de trabajo o porque se dio que justo había libre en esa escuela o mis padres me mandaron ahí, sino porque puede ser así, pero hay una responsabilidad y hay una tarea que solo yo puedo cumplir allí en donde estoy. Hay una única persona que puede hacer y que puede predicar el Evangelio en ese lugar, y soy yo, porque el Señor me puso allí. Cuando yo tengo una mentalidad de oración y digo, a ver, no estoy solamente acá para hacer que el dueño de mi empresa gane plata, aunque lo tengo que hacer, porque si no voy a tener consecuencias de que me van a despedir si hago lo contrario, pero más allá de eso, yo tengo que tener una mirada clara acerca de mi propósito en la vida, que tiene que ver con predicar el Evangelio, con alcanzar al perdido, con edificar al hermano. Entonces, cuando yo tengo una actitud, ¿sí? Cuando tengo una mentalidad de que más allá de la tarea que yo tenga que hacer en el lugar que el Señor me puso, tengo una misión que es eterna y que tiene que ver con predicar el Evangelio, ya comienzo a tener una vida de oración en función de las personas que están a mi alrededor. Comienzo a orar por las personas, antes de saber una necesidad, antes de conocer una crisis, orar por esa persona, orar para que el Señor comience a tocar el corazón, ¿sí? Me tocó trabajar con una persona que no conoce a Cristo, bueno, ya comenzar a orar, ¿sí? Se viene, le adelanto que se viene prontamente lo que ustedes quizás han visto algo que es la Evandemia, ¿sí? La Evandemia es un proyecto que se está armando, una campaña que se está armando, obviamente no es masiva, no se sale a la calle porque está un poco complicado, no armamos stand en la costanera porque no vamos a tener, bueno, la costanera está bastante llena últimamente, así que gente hay, pero no es la idea, sino que tiene que ver con esto, con orar por la persona, ¿sí? Comenzar a orar por la persona, orar para que el Señor empiece a trabajar, orar por contacto, hacer una lista de contacto, ¿sí? Comenzar a orar específicamente por esas personas y ir comenzando a interesarme por ellos, ¿sí? Y a partir de allí avanzar para predicar el Evangelio. Pero a partir de eso se da ¿cómo? ¿Con una campaña? No, la campaña es lo que vamos a utilizar para poder animar a la iglesia a poder todos tener una lista de oración y demás que ya lo vamos a compartir. Eso se da cuando yo realmente tengo una mirada clara de mi propósito y la misión que yo tengo por cumplir, ¿sí? Y eso se da, y a partir de eso, mejor dicho, se da que yo voy a comenzar a vivir buscando y usando los recursos de Dios. Y el primer recurso es la oración. La oración es necesaria. Oramos por muchas cosas que son buenas, que son necesarias, sin duda que debemos orar y hemos compartido acá y por motivos de salud, trabajo, realmente clamar al Señor por ello y sabemos que el Señor es poderoso y por eso oramos, ¿no es cierto? Pero cuán necesario también es avanzar un paso más en la oración y orar por las vidas, pero no solamente por mi compañero de trabajo que sea salvo, así como que, bueno, que sea salvo como que yo no tengo nada que ver, como que sea salvo tema de que alguien le vaya, yo le tengo que, ya vamos a ver, avanzo porque si no, pero cuando también uso los recursos de Dios, cuando me ocupo, ¿sí? El primer fruto, la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor, ¿sí? Y estoy compartiendo en la conferencia de jóvenes un amor que abraza, y ese es el enfoque y el espíritu del cristiano, un amor que se manifiesta, ¿sí? Con abrazo, pero no un abrazo físico, ahora menos que menos, sino realmente abrazarlo en la situación en la que se encuentra, en la crisis que se encuentra, o no en la crisis, pero en la realidad que está viviendo, ¿sí? Y poder ocuparnos de esa persona. Oré por él, ¿sí? Pero doy un paso más, me intereso por la persona y realmente me empiezo a ocupar y a involucrar en su vida, en sus asuntos, no de metiche, ¿sí? Sino para
bendecirlo, ¿no es cierto? Que es lo que siempre estamos hablando, acercamiento, bendición, ¿sí? Y obviamente predicar el Evangelio. Así lo hicieron Pedro y Juan, utilizaron los recursos de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí fue un camino que se abrió en donde predicaron el Evangelio. Muchas veces no tenemos esa apertura porque no estamos usando los recursos de Dios. Y yo de cabeza pensé en mí, no pienso ni en ustedes ni en la iglesia, pensé en mí el domingo cuando me quedó eso. Después no sé qué más habló, no, sí, pero esa fue la frase que a mí me impactó, usar los recursos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que realmente desafío, ¿m? Porque realmente eso es lo que abre los caminos, eso es lo que mueve los obstáculos también que hay que estorban, ¿no es cierto?, para el Evangelio. Usar los recursos de Dios. Lo primero que se abre es la oportunidad. Pero a partir de la oportunidad también se abre otra cosa, y es la oposición. No es que nos vamos a librar de la oposición, porque dice capítulo 4, versículo 1, y dice, capítulo 3 termina todo la narración donde Pedro predica el Evangelio, allí se convierte en miles de personas, y obviamente esto pone nervioso un poquito eh, a los fariseos, y dice en versículo 1 del capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y obviamente vino la oposición, ¿sí? Obviamente hay oportunidad. Se va a abrir la oportunidad cuando usamos los recursos de Dios, ¿sí? Pero también va a venir la oposición. El Señor Jesucristo tenía opositores, ¿sí? ¿Por qué no lo habremos de tener nosotros, sí? Y es una de las cosas que es una realidad, ¿sí? Estarán presentes en todo el servicio del cristiano. ¿M? Estará presente la oposición, porque la oposición molesta, mejor dicho, porque el Evangelio molesta, porque nuestra mirada es una mirada opuesta a la mirada del mundo. Entonces, cuando nosotros usamos los recursos de Dios, bendice, sin duda que genera oportunidad de predicar el Evangelio, pero siempre va a haber un grupo que va a estar en la oposición y que la bendición del otro le genera problemas. Me acuerdo en este momento allí de la mujer que, no era la mujer, del hombre, del sirviente, que Pablo, allí cuando ellos iban caminando, él iba atrás, ¿no es cierto? Y le servía a los dueños, el siervo, porque le hacía ganar mucho dinero. Y Pablo allí reprendió al espíritu maligno y claro, eso generó que los dueños tengan pérdida, que los dueños no le beneficie la bendición al otro. Y obviamente comenzó la oposición, ¿sí? Termina Pablo encarcelado. Entonces, siempre que nosotros vamos a usar los recursos de Dios para bendición de otro, va a haber un grupo, va a haber un entorno que se ve perjudicado, ¿sí? Que se ve perjudicado. Y es sabido que así va a suceder, ¿sí? Ahora, ¿a dónde nos lleva, ¿sí?, esta oposición? Esta oposición nos puede llevar a decir, es dura la tarea, es grande la oposición, es grande la crítica, y cuando hablo de oposición no necesariamente tiene que ser específicamente lo que vivió aquí Pedro y Juan. Es probable que no lo tengamos, gracias a Dios, por ahora, porque las cosas como se van sucediendo van poniendo bastante traba y restricciones al Evangelio, así que debemos prepararnos porque también el enemigo busca y a través de leyes y a través de movimientos detener, ¿no es cierto?, el Evangelio. Así que, pero por ahora no tenemos este tipo de oposición, ¿sí? Damos gracias al Señor, pero debemos aprovecharla. Pero sí hay otros tipos de traba, tipos de oposición. Y ahora, ¿cómo
nosotros reaccionamos a ello. ¿Cómo reaccionó Pedro y Juan? Tiraron la toalla. Si hubieran tirado la toalla, nos hubiéramos quedado sin Hechos capítulo 5 en adelante. Sin embargo, siguieron, ¿sí? No tiraron la toalla, no se dejaron influenciar, porque una de las cosas que primero hicieron aquí los sacerdotes es amenazarlos, un poco apretarle, ¿no es cierto?, o ponerle los puntos para que detuvieran el mensaje. Ya habían crucificado a Cristo, ahora el problema lo tenían con los seguidores de Cristo. Pero ¿cuál fue, a dónde llevó esto? ¿Sí? Dijimos entonces que el usar los recursos de Dios abrió el camino, abrió la oportunidad. Sin duda que también hubo oposición, pero esta oposición llevó a la oración, capítulo 4, versículo 23. Dice, versículo 23 y 24, dice que una vez que Pedro y Juan fueron liberados, aunque no es que fueron encarcelados, pero después de un poco amenazarlo y demás, lo dejaron en libertad, dice en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y dice en el versículo 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea que el usar los recursos de Dios llevó a que haya oportunidad de predicar el Evangelio. La oportunidad y la bendición al prójimo sin duda genera oposición y genera contradicción de un grupo, pero esa oposición llevó a los discípulos a los pies de Cristo, a buscar nuevos recursos para volver a comenzar la rueda. Y de hecho, si seguimos en adelante, la rueda sigue girando, ¿sí? Fueron a los pies de Cristo a buscar nuevos recursos, ¿sí? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y termina diciendo en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No solo que fueron a buscar los recursos, sino que otra vez el Señor colmó de recursos, ¿sí?, para seguir predicando el Evangelio y para seguir con sus propias vidas, ¿sí?, abriendo surcos, para seguir abriendo oportunidades, seguir predicando y obviamente seguir la oposición que vino de otros ámbitos también, porque la oposición también llegó de diferentes lados, no solamente desde los que estaban en oposición al Señor, sino también de algunos que estaban un poco adentro, pero con una mirada también distorsionada de las cosas. Así que el desafío es ¿sí?, a motivarnos a usar los recursos del Señor. Yo creo que hay quizás falta de oportunidad porque no usamos los recursos del Señor. Y entiéndanme cuando digo oportunidad, ¿sí? Por un lado dije al principio que es necesario que tomemos la iniciativa, pero si dentro de nuestra vida no es una vida que en oración constante por la persona, si no clamamos al Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que toca, el que transforma, ¿sí? Si no nos acercamos a la persona, si nuestra vida no manifiesta el fruto del Espíritu, ¿sí?, comenzando allí con el amor, ¿sí?, el amor que abraza, obviamente las oportunidades, ¿sí?, allí en nuestro ámbito, en donde estamos, van a reducirse. Pero cuando nosotros realmente usamos los recursos de Dios, cuando usamos los recursos de Dios no tenemos idea de todo lo que puede venir en consecuencia. Nunca va a haber un capítulo 3, un capítulo 4 en nuestra vida si no usamos los recursos de Dios, ¿sí? ¿Oramos? Querido Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos desafía, Señor, porque lo que escuchamos el domingo, Señor, desafía a nuestras vidas a no mirar lo que tenemos, Señor, aunque obviamente lo que tenemos es tuyo y debemos ponerlo, Señor, para tu gloria y para tu honra,
y debe ser usado, Señor, para la expansión del reino. Pero, Señor, ayúdanos a mirar tus recursos, que sin duda son mucho más grandes, y no solo eso, sino que tienen propósitos y abren puertas, Señor, que realmente no imaginamos. Señor, eso es lo que sucedió allí con Juan y Pedro. Ellos solo iban al templo, pero usando tus recursos, terminaron predicando el Evangelio. Terminaron, Señor, buscando, Señor, en tus pies mayores recursos para seguir predicando y hablando, Señor, de ti. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a realmente buscar de tus recursos cada día. Y para eso, Señor, es necesario que dediquemos tiempo, que apartemos tiempo, Señor, para conocerte más a ti, para conocer realmente al Dios en el que creemos, para conocer al Señor que predicamos, para conocer, Señor, al Salvador, Señor, que nos ha salvado y nos ha rescatado. Señor, necesitamos conocerte más y es necesario que dediquemos tiempo, Señor, a la lectura, a la meditación de tu palabra. Señor, nos encomendamos en esta hora. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando crisis, situaciones particulares, como pérdida de trabajo, Señor, y clamamos, Señor, para que realmente tú les prosperes y puedas bendecirles, Señor, con un trabajo. Aquellos que están en problemas quizás personales o crisis familiares o pérdidas, como hemos estado orando, que realmente tú consueles. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que en esta crisis, en estas situaciones, en esta oposición, Señor, puedan hacer lo que hizo Pedro y Juan, y podamos, Señor, acudir a tus pies para encontrar, Señor, allí consuelo, para encontrar, Señor, que tú nos abrazas y que realmente tú nos bendices y guardas, Señor, y animas en medio de esta situación. Señor, oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.